Buenas noches, estimados televidentes. Estamos una vez más en nuestro programa Palabra de Vida y Poder. Le habla su hermano Carlos Peralta. Estamos en esta noche para compartir el mensaje de la Palabra de Dios. Quiero orar para desarrollar el mensaje de esta noche. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche por el privilegio que me da, Señor, de compartir este mensaje a través de la televisión, a través de la radio, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de las redes sociales, Señor. Señor, en esta noche te doy gracias por tu gran misericordia, el cual me permite el poder impartir esta enseñanza en esta noche. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu seas tú hablando a cada televidente que en esta noche nos sintoniza. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que en esta noche vamos a estar hablando acerca de la misión salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a la tierra como hombre. Vino como hombre, pero también era 100% Dios. Y esa es la discusión de hoy en día de muchas personas, de muchos religiosos, de que para ellos simplemente Jesucristo fue un maestro, fue un profeta, fue un hombre común y corriente, igual, ¿verdad? La Biblia lo describe como un hombre, pero también la Biblia lo describe que él era Dios. Jesucristo era Dios. Entonces muchas religiones no lo ven como Dios, porque dicen, pero ¿cómo Dios pudo haber muerto en esa cruz? ¿Cómo Dios mismo vino y vino a morir en la cruz? Pero la Biblia es clara y dice que Dios se reveló a sí mismo en la persona de Jesucristo. Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y él mismo dijo, nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Entonces, Jesús vino a la tierra con un propósito principal. Ese propósito era morir en la cruz como sacrificio sustitutivo. ¿Quiénes iban a ir a la cruz a morir? Todos nosotros, todos los seres humanos, porque estábamos prácticamente separados de la gracia de Dios, estábamos ya condenados por toda la eternidad, separados de Dios. Pero Dios, a través de Jesucristo, abre un camino, abre una oportunidad, le da una oportunidad al hombre para que él reconozca ese plan de salvación de Jesucristo. Entonces él viene a morir por los pecados de todos los seres humanos. Este fue el divino propósito de la misión terrenal de Cristo. Entonces, hermano, no podemos nosotros evitar obviar eso, porque sin Cristo nada podemos hacer. Vamos a irnos a Mateo. En Mateo 20:17, miren lo que dice. Vamos a leer todo el pasaje. Mateo 20:17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado. Así fue conocido Jesucristo, con esos títulos. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Él está hablando de él mismo. Dice, así será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte el Hijo del Hombre. De esa forma iba a ser entregado el Hijo del Hombre. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen.
mas al tercer día resucitará. Jesucristo mismo está hablando de todo lo que le iba a ocurrir a él en su vida, en su humanidad. Pero él dice, al tercer día resucitará. Yo por eso en esta noche yo les dejo claro de que nosotros como cristianos creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, que es el libro por el cual Dios también se revela al hombre, y es el libro o el manual que nos ha dejado el Señor para que nosotros podamos conducirnos en esta vida. Aquí están las leyes morales. Este es un código moral, un manual que Dios nos ha dejado para que podamos conducirnos en esta tierra en lo que Dios ha establecido en su palabra, para que podamos nosotros llegar a conocer a Dios. Una de las formas que Dios se ha revelado a la humanidad es a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Entonces, en esta noche lo que le quiero decir es de que a través de la historia de la raza humana no hay un libro, por el más iluminado que aparezca, por alguien que funde una religión, o venga, aparezca alguien que diga, el Señor me habló, Dios me habló, como muchos que han fundado sectas. No ha habido ninguno de ellos. Mencióneme a Dalai Lama, mencióneme a los de la religión, un ejemplo de los mormones podemos mencionar, porque ellos fundaron sus religiones en base a una supuestamente revelación, o en base a que Dios se le apareció. Pero aquí yo menciono a ellos porque habemos muchos hay muchos como Mahoma, como Dalai Lama, como grandes hombres de la India, religiosos, que han escrito sus propios libros, pero no hay ningún libro comparado con la Biblia, que en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el personaje central de la Biblia es Jesucristo. Y no hay ningún libro que usted me pueda mencionar de que prediga el nacimiento, su muerte, todos los eventos que iba a padecer Jesucristo, la muerte, la sepultura, y que iba a resucitar al tercer día. No hay ningún libro que hable de la vida de un personaje predicho más de mil y pico de años antes de que viniera a este mundo, como la Biblia, que no se equivocó en todo lo que escribieron los profetas, los hombres de Dios, acerca de Jesucristo, que iba a nacer a través de una virgen, que lo iban a crucificar, y comienza que iba a morir de esta manera en la cruz, iba a morir por nuestros pecados, que iba a ser llevado como un cordero, y comienzan a mencionar, y que iba a resucitar al tercer día. Y así como se predijo en la Biblia, como se escribió, así se cumplió al pie de la letra. Por eso que este libro es inspirado por Dios. Es un libro que tiene grandes verdades y que transforma la vida de las personas cuando nosotros venimos y dejamos que Dios, a través de su Espíritu, nos quite la vela, nos arranque ese velo y nos abra el entendimiento y podamos ver con nuestros ojos espirituales. Entonces Jesús le está hablando a sus discípulos, le está hablando, imagínense, le dice, tal como hablaban los profetas, que el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Mateo 20, 19. Ahí estoy leyendo. En el 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos,
postrándose ante él y pidiéndole algo. Esta mujer llega con sus hijos y le hace una petición al Señor Jesús. Él le dijo: ¿qué quieres?, le pregunta a Jesús. Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron, es decir, los discípulos, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús está siendo claro aquí, porque cuando Jesús viene aquí a la tierra, allá en Judea, en Israel, en Jerusalén, muchos se le pegaron detrás de Jesús, porque ellos pensaron de que Jesús venía a crear una revolución, un cambio. Ellos pensaron en lo terrenal, en que Jesús iba a establecer un reino terrenal. Jesús fue claro y le dijo: mi reino no es de este mundo. Le digo aún a los escribas, fariseos. Cuando lo aprendieron, le dijo: si yo quisiera, ordeno que vengan huestes de ángeles para que los destruyan. Pero Jesús venía a cumplir el plan que ya estaba establecido aún desde que la humanidad fuese creada. Eso está en Hechos capítulo 2, que dice que Jesús vino a morir, fue aprendido, fue capturado por los romanos, incluidos los judíos ahí, por el pleno conocimiento o anticipado de las cosas de parte de Dios. Ya estaba, era sabido, era un conocimiento previo de lo que iba a suceder. Por eso Jesús, él voluntariamente entregó su vida. En cierta ocasión dijo: tengo la autoridad para poner mi vida en sacrificio, pero si yo lo decido también me rehúso a hacerlo, pero vengo a hacer la voluntad del que me envió. Y entonces esta mujer, la mamá de los hijos de Zebedeo, le pidió a Jesús cargos por sus hijos. Y Jesús le dijo: no sabe lo que pedís, porque realmente Jesús no venía a establecer un reino terrenal. Y él miren, le dio una lección a los que estaban ahí presentes. Y él dijo: y el que quiere ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, en esta noche, la misión salvadora fue lo que vino el Señor a que se cumpliese, porque dice que Él vino para dar su vida en rescate. Todo aquel que ha confiado en el Señor fue rescatado de la condenación eterna. Fue rescatado. O sea, imagínese usted, en el tiempo de los romanos, cuando llegaba un millonario, un rico, y quería comprar a un esclavo, lo que hacía era pagaba por el rescate de él. O sea, pagaba una cantidad de dinero, o en ese tiempo el tipo de moneda que se usaba, para poder prácticamente rescatarlo de la esclavitud
el cual él estaba sometido. Entonces, el rescate por nosotros se da cuando Cristo muere en la cruz por nuestros pecados y nosotros reconocemos ese sacrificio. Entonces el Señor nos libra de esa esclavitud del pecado, de la condenación que le espera al hombre, el ser humano, que rechace a Dios. Porque esto que estoy predicando en esta noche para muchos es locura. Muchos dicen, es pura palabrería lo que habla. Así le decían a Pablo, pura palabrería. Después que Pablo perseguía a la iglesia y metía preso a los cristianos, hasta que Dios le apareció a Pablo, se le quitó la ceguera, le arrancó las vendas de los ojos. Entonces, así hay muchas personas que están de esa forma, ciegas. Pero Dios vino a rescatarnos a través de Jesucristo. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado. Vino a rescatarnos de la condenación eterna. Vino a rescatarnos de aquellos que estábamos sometidos. Estoy hablando de forma general, aquellos que estaban sometidos en la prostitución, en la droga, en el alcohol, en muchas prácticas que dañaban su vida y dañaban a todos aquellos que estaban a su entorno. Y Dios, cuando nos rescata, nos da el poder, nos da el dominio propio de decir no a aquello que nos daña, a aquello que nos destruye y a aquello que afecta a nuestros familiares y a aquello que afecta a nuestro prójimo. En Marcos 10:45 seguimos leyendo acerca de la misión de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Mire aquí el escritor en Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es una gran lección la que nos da el Señor, porque Él aún siendo Dios, saben, así dice la Biblia, se humilló a sí mismo, dejó el trono, descendió a la tierra en un ser humano, se reveló a la humanidad. Él andaba ahí caminando, pasó aquí en la tierra, vivió 33 años, actuó como hombre, pero también actuó como Dios. Y eso es lo que mucha gente no entiende, porque ellos dicen, ¿cómo pudo morir Dios en la cruz? No, simplemente Cristo, siendo Dios, la humanidad de Él fue la que murió en la cruz, pero Él jamás experimentó muerte, hablando muerte espiritual, muerte física sí, pero en la muerte, Él no experimentó la muerte espiritual, porque dice que Él, cuando fue crucificado, descendió a las profundidades de la tierra y le predicó a espíritus encarcelados y les declaró su victoria. En Lucas 9, 20, 22, leemos, en el 18 vamos a leer, Lucas 9, 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy? ¿Que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Así dijeron algunos. Unos dijeron: miren cómo algunos lo tenían a Jesús. Y no era malo lo que estaban diciendo, no estaban errados. Dice: uno Juan el Bautista, pensaron que era Juan el Bautista porque había resucitado. Recuerden que Juan el Bautista le decapitaron, le volaron la cabeza por hablar la verdad. Herodes lo mandó a decapitar por complacer a la hija de su mujer, y le volaron la cabeza al pobre
Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le dijo a Herodes que no le era lícito tener una relación marital con la mujer de su hermano. Y eso era el trabajo de un profeta. El profeta no andaba con... El profeta, el hombre de Dios, aunque pasara lo que pasara, aunque se, ¿verdad?, asumiera la responsabilidad, las consecuencias, él tenía que decir la verdad. Y Juan le dijo en su cara a Herodes que estaba cometiendo adulterio con la propia mujer de su hermano, y le volaron la cabeza. Entonces dice, ¿qué dice la gente que soy? ¿Qué soy yo?, le pregunta Jesús a la multitud, a los mismos discípulos que estaban ahí. Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros dicen, Elías, el profeta Elías, y otros que algún profeta. Eso es lo que creían algunos. Y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Él les dijo, ¿y ustedes quién dice que soy? O sea, le preguntan a los discípulos, pero los discípulos mencionan las afirmaciones de la gente, y los discípulos le dicen, Jesús le dice a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios. En el 21, pero él le mandó que nadie dijesen esto, encargándosele rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. De nuevo, mire lo que dice, es necesario. Los apóstoles ya habían entendido, muchos de ellos, quién era Jesucristo, aunque todavía tenían que ir madurando en su fe, porque aún Pedro, en últimas instancias, él negó a Jesucristo, pero reconoció su error, y luego, con una gran convicción, fue uno de los grandes apóstoles del evangelio a los judíos. En Lucas 19, seguimos leyendo en Lucas 19, 8 al 10, vamos a leerlo del versículo 1, Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraban ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En el 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús no hacía acepción de personas. Él le hablaba a los pecadores, a todo mundo, no importara el estilo de vida que llevaba. Porque el plan de Dios, el plan de Cristo en esta tierra era salvar. Él venía a salvar, Él venía a rescatar a muchos, es decir, a muchos. Cuando dice rescatar, muere por la humanidad, pero no todos iban a aceptar el plan de salvación. Mucha gente esto lo ve como una locura. Imagínense que ni en el propio Israel creen que Jesucristo no ha venido y que lo están esperando todavía. Ahora, gente que se han criado, se han formado sin un conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios, en un ambiente de ateísmo. Entonces, Jesús entró a cenar con un hombre llamado Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Era jefe de los publicanos y ricos.
Este hombre era el que manejaba los impuestos y era el que robaba. Pero vemos el impacto de la presencia de Jesucristo en la vida de este hombre, que este hombre sufrió una transformación. Y miren lo que pasa aquí. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. En el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, miren Zaqueo, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús muere en la cruz con el propósito de abrir un camino a todos aquellos que creyeran en Él para poder llegar al cielo. Él muere en esa cruz para dar una oportunidad de salvación a las personas. Pero no todos iban a creer en Él. Por eso Pablo decía en cierta ocasión, para muchos la cruz es locura. Para muchos es locura. Y muchos se pierden. Porque la cruz es locura. ¿Por qué era locura? Porque es ilógico en aquel tiempo poder concebir a un hombre, verlo crucificado en ese madero, en esa cruz, porque era lo más vil, lo más despreciado, el peor delincuente que puede existir en ese tiempo. La pena máxima, el castigo mayor era la crucifixión. Ese método horrendo, vergonzoso, lleno de sufrimiento, estaba para los peores delincuentes. Entonces mucha gente, al ver a Cristo en esa cruz, en aquel tiempo, para ellos, ¿por qué iban a creer en un delincuente? Para ellos es ilógico. Crucificar a alguien, para ellos era que había cometido el peor crimen. Pero así estaba escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, que el Mesías, el Hijo de Dios, iba a morir de esa forma para rescatarnos, para salvarnos. Entonces muchos en aquel tiempo no lo pudieron concebir, porque era una locura. A la par estaban otros dos delincuentes muriendo ahí crucificados. Pero sabemos muy bien que la Biblia dice que Cristo no había cometido ningún delito. El único delito fue el morir por usted y por mí. Entonces, Pablo decía, la cruz para muchos es locura, a los que se pierden, pero más a los que creen es poder de Dios. Y cuando viene Jesucristo y entra en la vida de Zaqueo, en el hogar de él, hay un cambio y una transformación, porque Cristo cambia, transforma, nos da vida, nos salva, y hay algo que sucede dentro de nosotros. Hay una regeneración, hay una conversión en el ser humano cuando dejamos que Cristo entre a nuestra vida, porque el cristiano podemos nosotros tener debilidades, y a veces no somos prudentes cuando nos hieren, nos dañan o quieren pasar encima de nosotros, pisotearnos, ponernos el zapato
Y como somos cristianos tenemos que dejarnos hacer todo, dicen algunos. Pero cuando usted y yo venimos y reclamamos nuestros derechos, ya dicen, ¿y cómo es eso que sos cristiana? ¿Y cómo es eso que sos lo otro? Porque el hecho que seas cristiano no significa que no puedas reclamar tus derechos. El hecho de que seas cristiano no significa que vas a dejar que pasen por encima y violen tus derechos. Entonces eso pasa. Pero sí, Cristo nos enseñó a ser humilde. Y ser humilde significa mucho. Pero el ser humilde también significa actuar con prudencia. Cuando nos toca nosotros reclamar lo que nos corresponde. Entonces miren qué bonito cómo Jesús no perdía ningún tiempo. Él aprovechaba el momento. Zaqueo quería conocer a Jesús y se convirtió al Señor. En Lucas 24 seguimos leyendo porque estamos hablando de la misión salvadora de Jesucristo. En Lucas 24, 45, miren lo que dice acá. Lucas 24, 45. Vamos a leer del 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren, está hablando aquí de dos personajes que iban a la aldea llamada Emaús. En el 24:13 dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Están hablando de las cosas que habían acontecido, de la crucifixión de Jesús, de la resurrección de Jesús, que Jesús se le había parecido a muchos, y ellos van comentando estos dos discípulos. En el 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. Imagínense, estaban como ciegos de tantas cosas que Jesús le habló, que él iba a ser humillado, que iba a ser desechado, avergonzado, crucificado, azotado. Todavía no podían creer, imagínense. A veces nos pasa a nosotros igual. Vemos los milagros de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Vemos las respuestas de Dios en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia, y todavía quedamos como que, ¿será verdad o no será verdad? ¿Es un sueño o es realidad? Esto estaban hablando, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre ustedes mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Jesús mismo. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Mire cómo hablaban de Jesús. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Imagínense, la idea de esta gente eran que querían que Jesús lo redimiera a Israel. ¿De qué? Ellos estaban esperando que Jesús viniera y creara su propio reino, su gobierno, y derrotara a los romanos, porque eran
sometidos, estaban siendo sometidos por los romanos, los judíos. Los romanos eran un imperio. Y ellos dicen: nosotros esperamos que Jesucristo nos redimiera, nos rescatara, nos librara de las manos de los romanos. Y el tercer día murió y no pasó nada. En el 20, vamos, en el 22, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, miren cómo los exhorta Jesús: oh insensatos y tardos de corazón, o sea, duro, para creer todo lo que los profetas han dicho. Es lo que yo les mencionaba al principio. Todos los profetas hablaron de la vida, del nacimiento, vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y se cumplió el pie de la letra, lo cual no hay un libro que prediga estos acontecimientos de una sola persona en toda la humanidad. Entonces él le dijo: oh insensato y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la escritura lo que él decía. Jesús recordándole a ellos, a sus discípulos, todo lo que habían declarado, profetizado los profetas del Antiguo Testamento, abriéndole los ojos, el entendimiento, quitándole la venda espiritual. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, en ese momento, miren lo que pasa. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Y miren lo que le dice Jesús: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían. Estaban llenos de gozo, pero aún no le creían, porque Jesús había resucitado y tenía un cuerpo diferente al que tenía antes. Su cuerpo era un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas cosas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Miren, todo se cumplió al pie de la letra lo que decía la escritura acerca de el Mesías. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura y les dijo: así está escrito, y así fuese necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ese era el propósito, morir por aquellos que iban a reconocerle, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones del mundo. Así que en esta noche cierro con esto, amigo y hermano, para que usted entienda que el sacrificio de Cristo no fue en vano. Para los que han depositado su fe y su confianza en Él. Para los que no han creído en Cristo Jesús, van a tener su recompensa, porque rechazaron el plan de salvación, rechazaron ese sacrificio de Cristo que no tiene, o sea, no podemos nosotros ponerle precio o valor a ese sacrificio de nuestro Señor Jesús. Termino orando por Carlos Cruz, que pide por cancelación de deuda y juicio. Por Denis García, que pide liberación de su cabeza. Tiene problemas, ¿verdad? Problema en seguro en su cabeza, dolores de cabeza o alguna lesión. Por Marixa Rodríguez Corrales, ella pide que oremos para que los papeles de residencia se le otorguen. Por Norland Palacios, solicitan oración por liberación de atadura. Por oración por Eddie Lanusa, para que tengan un cambio, y dice, oran por un bebé. Por William Arauz, por sabiduría y fortaleza, que Dios cambie su corazón. Dice por la esposa Jacqueline Vargas Sosa, que Dios le dé un buen trabajo, y oración por William para que Dios lo aleje de su enemigo. Acaba de mencionar a cada uno de ustedes que se han reportado en esta noche. Quiero decirle que Dios conoce el corazón, conoce nuestras necesidades, conoce los problemas que estamos atravesando. Yo los mencioné acá. Yo solo voy a orar y ponerle en las manos de Dios. Señor, te pongo en tus manos a cada persona que he mencionado en esta noche, cada persona que ha pedido su oración. Señor, tú conoces sus problemas, tú conoces sus necesidades, Señor, y te la pongo en tus manos para que tú hagas un milagro, ya sea el problema X o Y. Señor, tú tienes poder para romper toda maldición. Tú tienes poder, Señor, para bendecir a esta familia en salud, en trabajo, en lo que ellos piden, lo que ellos solicitan, Señor, que aleje a sus enemigos, que avergüence a todas aquellas personas que se levantan en contra de ellos, Señor. Te los pongo en tus manos, Padre. Los que están en el extranjero y quieren que se le legalicen sus papeles, también te los pongo en tus manos, Señor. Los que piden oración por trabajo, los que piden por su esposa, los que piden por salud, te los presento, Señor. Todos aquellos que piden por cancelación de deuda también, Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que tú le proveas para cancelar esa deuda. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Así que en esta noche, Dios me los bendiga, amigos y hermanos, y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche, a la misma hora. Dios me los bendiga.